vida confronta. Nuevamente, buenas noches. Sin duda estas fotografías le puede traer a usted, a mí, a las personas que tengo aquí en el programa, grandes memorias, recuerdos, algunos tristes, otros de alegría. Se dice fácil, hace 25 años que ocurrió, pero todavía algunas de esas heridas están en el corazón y la mente de muchos de los que tengo aquí en el panel. Pequeño homenaje a los Marielitos, a esa gente que demostró que aún después de haber vivido en el sistema comunista, al llegar al capitalismo, la vida puede cambiar y pueden ser gente provechosa para nuestra sociedad. Tengo en la primera parte mi buen amigo el señor Agustín Rivero, que ayudó, no solamente que es un arquitecto y un coleccionista de arte, además dealer de arte, muy conocido de la ciudad, pero que también le brindó la mano a esta familia que tenemos aquí a nuestro lado en aquel momento cuando todavía no sabía cómo iba a ser el futuro en los Estados Unidos. Muchísimas gracias, Agustín, por estar aquí en el programa. A su lado está Gastón Berenguer. Muchísimas gracias, Gastón, que es el hijo del señor Carlos Berenguer, que entró en la Embajada del Perú. Y posiblemente Berenguer es la persona que ha sufrido el acto de repudio más prolongado de la historia del Mariel. Es la persona que ha sufrido el acto de repudio más prolongado en toda la historia del Mariel. ¿Cuántos días? 45 días. Un acto de repudio sostenido y continuado por 45 días frente a su casa. Eso le hizo que se metiera después 9 meses en ese apartamento y que no saliera, claro, el susto. ¿No es así? No del susto, yo no podía salir. No claro, bueno, del susto y de lo que sea. Pero el hecho de que vivir esa circunstancia, le agradezco muchísimo a Berenguer que esté aquí en el programa y que nos va ahora con una sonrisa. Y bueno, me imagino que sin duda que las heridas están ahí y que vaya a compartir con nosotros su testimonio. Le agradezco muchísimo. Del otro lado tenemos al señor Bob Wells, que este es un americano de buen corazón, como hay millones en los Estados Unidos, que deja todo lo que estaba haciendo en ese momento, era ciudadano, no tenía por qué hacer nada, y se dedica a ayudar a los Marielitos en los diferentes campamentos, a entretenerlos, de cierta manera ser la cara de los Estados Unidos, esa primera cara que los Marielitos están viendo. El primer hermano de un americano que lo recibieron cuando bajaron de la guagua en los diversos campamentos. Y ahora me va a explicar por qué lo hizo. Muchas gracias, Bob, por estar con nosotros. Aquí está Elizabeth Ortiz, hija de Heriberto Ortiz, que ahora es el doctor, doctor en psicología, ha venido muchas veces a este programa, llegó en el éxodo del Mariel y también tiene una historia muy interesante en contar. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo entró en la embajada? Vamos a empezar con usted. ¿Cómo es que usted entra en la embajada? Dígamelo brevemente para que entonces todos nos unamos a la conversación. Adelante. La embajada ya habían quitado, hacía 2 días habían quitado la posta, los guardias que cuidaban. Y eso fue un sábado. El sábado por la noche recibí una visita de unos amigos, empezamos a evaluar un poco la situación que estaba ocurriendo en La Habana y me decidí irme a la embajada sin más ni más. ¿Usted solo? Cogí al hijo mío, mi ex esposa en ese momento, y nos metimos en la embajada 10 minutos antes de que cerraran. Ya cuando yo había pasado por la tarde por allí, había visto que había unas 3 o 4 mil personas. Ya cuando yo llego, habían 10.000 y pico de personas. Entramos y 15 o 20 minutos después cerraron la embajada. Ok, y explíqueme esa vivencia, esos días que usted estuvo en la embajada antes que comenzaran los actos de repudio. Yo me pasé en la embajada como 15 días y fue un día terrible, día de mucho sosiego, de mucha vivencia, como tú dices. ¿Poca comida? Ninguna comida. No. Ninguna comida. Al segundo o tercer día pusieron agua por fuera y nos alimentábamos de agua. Nos desmayábamos, eventualmente nos desmayábamos. La poca comida que se podía conseguir, porque el cónsul peruano la llevaba. Ahí están algunas de las fotografías. Se la llevaban para los niños. Sí. Se le daba a los niños. Era práctica normal cargar personas desmayadas cuando por falta de comida. ¿Llevarlas a dónde? No, en ningún sitio. Ahí se le echaba un poco de agua. Ya los últimos días hicieron una especie de dispensario médico
con un cordón protegido también por la embajada, donde se podía llevar ese tipo de personas a que se dieran una asistencia, le daban un poco de comida y lo regresaban a la embajada. Hay una cosa, Gordon, con la cuestión de la falta de comida, de la alimentación en la embajada. A mí me tocó trabajar cuando se acaba el proceso en la embajada del Perú, en la embajada del Perú, o sea, hacer la remodelación que la convirtieron en un museo. Yo soy arquitecto y trabajaba en la remodelación del museo. Los primeros que llegamos ahí fuimos nosotros. Aquello estaba los árboles. Sí, claro. Sin una Increíble, hoja. sin una hoja, era increíble. Era todos los alrededores. Bueno, eran 10.000 personas metidos en Impresionante. Ni un una hoja ni una hierba, claro, pero se comieron hasta las hojas. obviamente. Y con ¿Te las hojas se arrepientes? hacían té, las hojas se hacían té. Sí, claro. Incluso O sea, un dato curioso y al mismo tiempo un poco triste, entró un gato y se lo descuartizaron, en 20 pedazos lo descuartizaron y se comieron el gato. O sea, ahí parecía que había llegado la primavera, se fueron cayendo todas las hojas y se quedó eso pelado. La gente masticaba los pedazos de madera del suelo. Los hervían en agua. Hervían y se tomaban ese líquido. Ok. ¿Te arrepientes de haberlo hecho? En ningún modo. No. En ningún modo. Si tiene que volver a vivirlo, lo viviría nuevamente. No sé Con ya con mi tal de- edad si no, lo haría igual de claro. la misma manera, pero en las condiciones en que fueron tomadas esas decisiones creo que fueron las correctas y creo que no me arrepiento. Ok. Heriberto, desde el punto de vista, ahora vamos a hablar de lo que viene después. La experiencia suya, ¿cómo empieza? Yo traté de convencer a mi esposa de entrar a la embajada, pero ella rehusó todo el tiempo. Nosotros todavía ya cerrado el cordón pudimos entrar porque llegamos en auto, que todavía se podía pasar por Quinta Avenida en auto. Estuve 2 veces en la puerta de la embajada con ella suplicándole por favor que entráramos y ella me dijo, si tú quieres, Entra tú. yo respeto tu decisión, entra tú, pero yo no expongo a mis hijas. Creo que ella en cierto sentido tuvo más madurez emocional que yo, quizás en ese momento yo sí me hubiera metido. Pero no. Ella nace aquí, ella es la tercera hija que Elizabeth todavía sí no está no está en la película todavía. No. Ok, todavía un año después, adiós, gracias, claro. Entonces, Habían cuéntame. dos hijas muy pequeñas en ese momento, una de 4 y otra de 1 año. Wow. Y Mayra decide que no y yo decido que o todos o ninguno, ¿no? Claro que Entonces, sí. Entonces, ¿qué pasa? regresamos, salimos y no nos decidimos por entrar en la embajada. ¿Se van de Ya regreso a la casa? nosotros ya llevábamos tiempo estableciendo contactos y en La Habana se esperaba que algo iba a ocurrir. Ya nosotros teníamos contactos acá en Miami que les habíamos dicho en cualquier momento podía ocurrir una salida masiva. Desde febrero ya se comentaba con bastante consistencia en La Habana de que en algún momento iba a haber una salida masiva. En diferentes momentos estuvimos haciendo gestiones para salir del país, incluso estoy hablando yo casi niño, la primera vez Porque tú estabas relacionado con la Iglesia Católica y la Iglesia Católica los estaba ayudando de cierta manera. Realmente, si ya nos remontamos un poco de historia, la primera vez que yo recuerdo en casa preparándose maletas para salir de viaje, íbamos a volar a Habana, Kingston, con la compañía BOAC, recuerdo, y ese vuelo se suspendió. Y el otro, la 2 semanas siguientes se volvió a suspender el vuelo y ese vuelo nunca llegó a salir. Después ya cuando la crisis de octubre nos habíamos quedado, en aquel momento se sacaban unos turnos en las estaciones de policía, que era donde tú hacías la solicitud de salida del país. Y la última gestión que recuerdo es en el año 65, que cuando viene Camarioca, cumplo la edad militar y ya no puedo salir del país oficialmente. En otras palabras, el Mariel era el momento de El momento era la gran oportunidad. La gran oportunidad. Y entonces tu mujer te dice, bueno, sí, pero no. Y ahora me vas a decir, entonces, ¿cómo puedes lograr salir? Los recuerdos que tú tienes de esa embajada que ustedes sí entraron. Tú eras un niño. La parte inicial, o sea, cuando ellos decidieron esa parte de entrar ahí, yo no me recuerdo. Pero sí me recuerdo la noche que ocurrió. Ok. Me recuerdo ¿Qué edad tú tenías? 9 años. Ok, muy bien. Y me recuerdo la cerca que tuvimos que brincar. Sí. Él no pudo brincar en el mismo instante que nosotros brincamos. Él nos ayudó. Pero algo ocurrió que él tuvo que correr un poco. Porque venían gente que no querían que estuviéramos brincando más cerca. Claro. Entonces estuvimos solo por un tiempo. Pero después de un rato él nos encontramos adentro de nuevo. Pero no tenías miedo a la falta de comida, Había las confusión. necesidades. Yo la verdad que no me recuerdo si lloré o no, pero esa noche lo que era mucha confusión. Sí. Posiblemente lloré, no sé. Pero bueno, a los 9 años no se debe de acordar. Debería ¿Será que recordar, él es está muy posible que haya bloqueando? cierta represión de alguna de esas memorias, indudablemente. Definitivamente, uno bloquea mucho de eso. Me recuerdo que ya al otro día las cosas cambian un poco. Están un poco, aunque los adultos saben lo que está ocurriendo, para un muchacho las cosas están más tranquilas.
¿Y los niños qué hacían durante el día? Durante esa espera de que no se sabía qué iba a pasar. ¿Qué hacían los niños? ¿Jugaban entre sí? Yo No sé que el creo- espacio era muy limitado, pero los niños se juntaban entre sí. No, yo no me recuerdo juntarme con ningún niño. Yo sé que la noche primera fue una noche muy fea, donde mucha gente de la parte de afuera, posiblemente del gobierno, tiraron muchas piedras y botellas, Claro, y entonces tuvieron la que... escoria, ¿no? Exacto. La escoria. Cuando ustedes le dan el salvoconducto que tiene que regresar a su casa, ¿usted teme lo que le iba a pasar? Realmente me volví a equivocar otra vez. Yo pensé que no nos iban a hacer nada porque había un salvoconducto, pensé que había algunas organizaciones internacionales habían trabajado en eso. Y me equivoqué pensando que la embajada iba a salir y después me equivoqué pensando que el salvoconducto iba a servir. Nos soltaron y a partir de ahí toda la turba nos empezó a caer atrás. Les empezó a caer atrás en su camino a la casa. En el camino, la guagua donde nos llevaban fue apedreada varias veces, pero tuvimos la suerte que el chofer en un semáforo llegó y dijo, los están esperando para desbaratarlos con palos y piedras. Yo voy a abrir la puerta, yo no tengo que ver nada con esto, pero el que se quede yo no le voy a decir nada. Y todo el mundo se tiró y se quedó la guagua semivacía. Entonces salimos por el malecón y por todos esos Ahora me lugares va a explicar, escondiéndonos. vamos a hablar de los actos de repudio. ¿Por qué los actos de repudio? ¿Quién los lideraba? ¿Por qué específicamente a él? 45 días, el acto de repudio más prolongado en la historia del Mariel. Si usted es Marielito, felicidades. Tomó la decisión correcta y este es un pequeño homenaje a usted y a nuestra comunidad que les abrió las puertas. Ya regresamos. Esa es la parte feliz, el final de la historia, cuando llegan a los Estados Unidos y los norteamericanos los reciben con los brazos abiertos, como dijo el presidente Carter. El problema es cómo llegar aquí, el acto de repudio. Porque nosotros todos escuchamos, bueno, es que los actos de repudio, en realidad, ¿cómo es un acto de repudio? ¿Cómo empieza? Me está diciendo que es en el bus. Sí, nosotros Dígame. salimos del bus Y ahora voy contigo. y Dígame. yo escojo no regresar a mi casa, sino voy a casa de mi madre. Y allí no pasa nada. Pasaron 24 horas, no pasó nada. Yo decidí que el niño y mi ex esposa se escondieran en una casa. Y yo fui solo para mi apartamento porque supuestamente yo tenía que esperar en mi apartamento la notificación de mi salida. ¿Sí? También tampoco pasó nada. Y en las próximas horas empezaron a llegar camiones y guaguas con las personas. Y así es como empezaron los actos de repudio, que después se mantuvieron ininterrumpidamente 24 horas al día. Empezaron, Ok. llegaron unos carpinteros, ¿Cómo hicieron era? unas Ajá. tarimas, Eso. pusieron unos micrófonos y empezó suave. Empezaron a traer gente que decían, eres un traidor, eres esto, ofendían un poco. Después fue cambiando, las caras fueron cambiando y ya llegaban gente profesionales de los actos de repudio. Y ya empezaron ya la cosa difícil, ya entonces subían. ¿Cómo es un profesional del acto de repudio? Dígame? Bueno, ellos llegaban, por ejemplo, a la puerta. Ok, ¿cuál es tu profesión? Ah, yo soy profesional de actos de repudio. Y bueno, son expertos en tirar piedras, en dar galletas, dar claro. empujones a mujeres en estado, a niños, a cualquier cosa. Ellos subían a mi casa y con un hacha trataban de darle a la puerta para romperla a las 2 de la mañana sin luz, sin teléfono. Y venía la policía decía, lo siento, pero yo no puedo controlar, es el pueblo que está enardecido. Y Porque la policía venía sí, a hacer el estaba paripé. ahí y se cruzaba de brazos y dejaba que sucediera todo. Ok. Y con el Pero micrófono a lo arengando a la mejor- gente. A lo mejor no alcanza a entender la dimensión de lo que él está No, diciendo, porque era una esquina y Sí. eran miles de personas, o sea, se bloqueaba la calle. Eran miles de personas específicamente que En la el de él en tenían, que particular. estaban en contra de una persona, que es usted. Ese era mi camino a mi casa diario. O sea, tú tenía lo que veías? desviarme, porque no se podía 26 pasar. no se podía pasar. No se podía Tú pasar. eras vecino de él. Vecino de él. Ok, y entonces, ¿cómo tú lo observabas? ¿Qué es lo que observabas, por ejemplo? Yo todas las La tardes, tarima. yo todas las tardes cuando iba a buscar a mi esposa al ballet, yo recogía a un músico muy famoso todavía en Cuba, en aquel entonces era Felipe Utsaide, vivía en el penthouse del edificio donde estaba Carlos,
y el pobre Felipe me decía, si Carlos no se va yo me voy a tener que ir porque esto es insoportable. Eran 24 horas autoparlante con los insultos y los oprobios más espantosos que te puedas imaginar en tu vida, un lenguaje indecentísimo. Ya a esa altura bajaron unas bocinas de esas que se usan en los estadios, Sí. y la pusieron por todo el frente y por todas las habitaciones. Yo tenía que ponerme unos algodones para taponearme. Y un muñeco ahorcado. Pusieron un Y un horcado. muñeco fuera. Un en muñeco el balcón. ahorcado. Ahorcado. Desde el balcón de arriba le pusieron las bocinas y el muñeco ahorcado. Y me Se le amenazaban, quedaba en si el tocas balcón el de él, muñeco para exactamente. quitarlo, te voy a matar. O sea, no puedes tocar ese muñeco. Lo invitaban a que se lanzara varias veces. Oí eso. Sí. Carlos, haz un acto heroico, lánzate, Por esa tírate. parte no la Claro, vi. suicídate. Yo tenía los tapones. Por eso no me... Espantoso, Ok. una cosa espantosa. Ok, ¿y por cuánto tiempo dura eso ininterrumpidamente por 24 horas? 42 días consecutivos. 42 días después consecutivos. empezó a aflojar un poquito y en el día 45 llegaron y dieron la orden de desarmar la tarima. Ok, Luego después tampoco pude salir del ok, apartamento. espérate un momentico, Sí. vamos a los primeros 45 días. ¿En algún momento usted en realidad pensó tirarse por el balcón? No, lo que sí pensé realmente que me iban a matar. Eso sí lo pensé. Porque a las 2 de la mañana venían con hachas y con palos y piedras y cabillas a romper la puerta. ¿Y por qué no la logran romper? Yo creo que en parte no lo dejaron. Sí. O no sé, yo estaba adentro, yo no sé lo que Sí, la estaba tortura sucediendo afuera. psicológica, ¿no? Ahí se presentaron muchos periodistas y se presentó... Eso es lo que le va a preguntar, ¿dónde estaba la prensa Sí, extranjera? Marta Solís, por ejemplo, una Voy con periodista, usted, Bob, voy para una allá. periodista Sí. mexicana, se presentó allí y ella fue también empujada, le poncharon las 4 gomas de su automóvil. Ella logró entrar en mi casa y me llevó un sándwich de comida, pero ella también Entonces, en fue empujada 45 días, ¿cómo comí? con lo que tenía en casa. Pero es que era, Con lo que tenía en imagino que era casa, bien poco. mi madre, que es una persona que es rebelde de naturaleza, iba allí y formaba lío y lograba entrar, y entraba porque ella quería entrar y, Claro, muy bien. y cosas así. Yo hubiera hecho lo mismo. Un amigo médico entró también una vez. Sí. Un amigo médico que no dio el nombre porque está en Cuba todavía, Sí. entró y me ayudaba. Luego a partir de ahí traté de irme de ese lugar y no había manera de Ok, poderme una ir. última pregunta antes de entrar en el índice. ¿Por qué con usted? ¿Por qué 45 días estaba usted en la mirilla? Inicialmente yo creo que fue por un problema geográfico, que yo estaba en un punto que era muy bonito para dar un buen ejemplo, porque enfrente vivía Raúl Castro, yo vivía, el 70% del Comité Central vivía en el barrio donde yo vivía, porque los primeros que fueron sí me conocían, eran gente de mi centro de trabajo, que los llevaron allí, pero a partir de ahí todas las caras fueron desconocidas. Nadie sabía quién era el que estaba ahí arriba y a quién se le estaba gritando. Eso es lo que creo yo que lo trataron de ejemplificar, porque por otro lado había un poco de rabia, porque si bien yo no era del partido ni era de nada de esas cosas, pero sí tenía un puesto de alto de dirección, viajaba mucho al extranjero, recientemente, hacía 15 días yo había llegado de Italia. Entonces, Ok. ese tipo de cosas ellos no me lo perdonaron. ¿Qué tipo de trabajo usted tenía? Yo trabajaba en planificación portuaria, Ajá. en lo que es introducción de nuevas tecnologías de puertos. Entonces yo era el encargado de salir con grupos a comprar todas las grúas del puerto, todo ese tipo de cosas. Y no fue posible que ellos entendieran. Claro. Claro, al salir al exterior ya usted tenía puntos de referencia y sabía lo que el sistema daba. Por eso digo, este es mi momento. Dígame. Yo creo que los actos de repudio, en una buena medida, un poco lo que él está diciendo, la cosa ejemplificante, se rumoraba en La Habana que había más de 1 millón de solicitudes de salidas del país en el momento, y yo creo que el Mariel fue la canalización de esa situación, pero a su vez personajes que se asumían que estaban muy identificados con la revolución se metieron en la embajada de Perú. Entonces eso de repente creó cierta inseguridad en el gobierno. Aparte estamos hablando que las postas las retiran y esa noche, al decir La Voz de las Américas que habían retirado la posta de la embajada y estaban personas asilándose, entran 10.000 personas esa noche en la embajada. Entonces en cierto sentido había que dar un impacto de asustar a la gente un poco. Aparte se habla mucho de los 10.000 que estaban en La Habana, pero todas las terminales de ómnibus, terminales de trenes, aeropuertos del interior estaban llenos de gente tratando de llegar a La Habana. Hubo rumores de que, por ejemplo... Que la mayoría de los marielitos eran de La Habana. Hubo, absolutamente, o personas que estaban en ese momento viviendo allí, pero esa noche no hubo show de Tropicana, las ómnibus que pasaron por allí se vaciaron completos, choferes y todo se metieron,
el primer motorizado que llega de la policía al lugar también se asila, se quita el uniforme y entra a la embajada. La primera ambulancia que llega supuestamente a dar servicios con sirena allí, lo que eran gente para asilarse. O sea, se creó una atmósfera que el gobierno, la gente se burlaba abiertamente y de repente fue como, bueno, ¿y quién realmente apoya al gobierno, no? Entonces creo que la respuesta fue una represión brutal, una agresividad tremenda y como él te dice, se organizaron grupos que golpeaban abiertamente con toda la aprobación del gobierno, organizado por el gobierno y llevado a los sitios. Esa gente que eran profesionales de los actos de repudio, ya esos grupos estaban formados antes que el Mariel ocurriera, porque el Mariel es la primera vez que el gobierno se siente desafiado verdaderamente por su propio pueblo. El Mariel es el resultado de la Embajada del Perú. O sea, esto, yo creo que el gobierno tenía cierto plan, pero empiezan a ocurrir cosas que se empiezan a ir un poco de fuera de control. Pero ya esos actos, ya esos mítines de repudio o esa gente que participa en los mítines de repudio estaban entrenados. ¿Quiénes son? Gente de la seguridad del Estado. Ahí había de todo. Ahí había gente que pasó por delante de la embajada, la marcha del pueblo combatiente famosa, y se fueron al mes siguiente en el primer barco que vino. Regresaron por Mariel. O sea, eso había gente que los obligaban a ir, había gente que iba voluntaria, había gente que sí, efectivamente estaban a lo mejor entrenados con una especie de para policía o algo así, ¿no? Sí. Los reclutaban inmediatamente, y montan aquí. Pero yo creo que era más presión general a la población que estaba allí presente que un fenómeno organizado para que eso sucediera. En un centro de trabajo iban y hacían una asamblea, decían fulano se va del país, se metió en la embajada o lo que sea, y ahí se echaba un discurso político y ya estaban los ómnibus esperando afuera para quienes van a ir, quién dice que no, ¿no? Un pariente mío que va a casa de un comandante porque estaba asustado de lo que me estaba pasando a mí. Dice, estoy muy preocupado, comandante, porque están dando ya con cabillas envueltas en periódicos. Y el comandante le dijo, pero ¿cómo que envuelto? Que le quiten el periódico. Que le quiten el periódico, que le den con las cabillas. Ahora, ¿por qué a usted no le dan un acto de repudio? Y muchas otras gente, lo cual está muy bien, pero ¿por qué unos sí y otros no? Yo creo que honestamente hubo un ensañamiento mayor quizás con personas que ellos consideraban que eran, los podían identificar como miembros del gobierno o que estaban identificados con las ideas del gobierno. En particular en la cuadra nuestra no era un secreto de nosotros, no éramos personas que apoyáramos al gobierno, estábamos muy identificados con la iglesia. Y honestamente, a pesar de eso, también uno podía pasar su buen susto. Y yo sé que a nivel de mi cuadra en particular, hubo personas que trataron de hacer un acto de repudio, pero yo sé de alguien, como bien decía, en el reparto nuestro, la mayor parte de las personas que vivían eran personas altos funcionarios del gobierno. Y realmente las personas altos funcionarios del gobierno no participaron ellos personalmente. Claro. Yo tenía vecinos de mucha envergadura y yo sé que hubo uno en particular que dijeron, con esa familia nadie se debe meter. Y yo sé que eso fue en cierto sentido un aura que nos protegió y estoy seguro que además el Espíritu Santo siempre nos ha protegido. La unción siempre cae. Absolutamente, definitivamente. Berenguer, cuénteme del Escache, la obra de teatro que fue dedicada a usted, ¿correcto? Sí. ¿Qué fue lo que le pasó? Fue dedicada a la Embajada del Perú. A la Embajada del Perú, que a su señora madre le costó un infarto. Pero entonces cuéntense. Sí, hicieron una obra de teatro que se llamaba El Escache, de Abraham Rodríguez. Por cierto, hoy me enteré que había fallecido. Una obra de teatro donde se dejaba a toda la gente de la Embajada del Perú, pero en especial había un artista que yo tenía el brochure, me lo dieron alguna oportunidad, un artista se llamaba Carlos Berenguer, un artista se llamaba Vilma Bornó, un artista se llamaba Gastón Berenguer. O sea, ahí está era Gastón, nuestra familia. Era la familia de ustedes. Y eran personajes dentro de la obra. Dentro de la obra. ¿Eran ustedes? Humillaban a la familia de forma tal de que corrían sangre, se embarraban de sangre y decían, se fue con los negrones, ahora se va para Miami con los negrones, y cosas así, y a mí me ponían un pie en la cabeza y me aplastaban. Mamá empezó a recibir visitas de cientos de gente, de amistades, nosotros somos una familia muy conocida, y de tanta gente que le habló de lo que había sucedido, mamá le dio un infarto. El artista fue Balmaceda, Mario Balmaceda. En una oportunidad un amigo común le preguntó y dijo, no, yo pensaba que esta gente estaba en Miami, por eso fue que se hizo la obra. Ok, y entonces, ¿cómo resulta la situación con su mamá?
Mamá afortunadamente sobrevivió a ese problema y sobrevive actualmente. Y nada, el tiempo pasó hasta que ella me apoyó todo el tiempo hasta que yo logré venir ya para Estados Unidos, que me dieron el permiso definitivamente. Ahora me va a decir cómo es que, por qué 9 meses no puede, estamos hablando de los primeros 45 días, ahora por qué 9 meses después. Hablar de esto, ¿cuánto le afecta? Me afecta hablar de esto e incluso sin hablar. Hay cosas que nunca se me han quitado. Yo, por ejemplo, casi que no puedo ir al carnaval de Calle 8. Yo no puedo ver el lugar donde haya molote, no puedo verlo porque he intentado hacerlo 2 o 3 veces y a la media hora digo, me voy, me tengo que ir. En ocasiones, 15 años después de aquellos hechos, yo puedo caer sentado en la cama de noche, sobresaltado porque he sentido un ruido y pienso que es que vienen a tirarme piedras. Y el hijo mío le podrá contar lo que él pasó cuando lo descubrieron en el lugar donde estaba escondido. A los 9 años. A los 9 años, el problema es que... Pero cuando regresemos. Sí, ahora me vas a decir tú también qué es lo que se siente escuchar a tu padre habiendo tenido que vivir este tipo de historia. Terrible, pero bueno, la historia termina feliz. Y ahí están los Marielitos. Enseguida regresamos. Pequeño homenaje a ese grupo de cubanos que llegó y que han hecho de esta ciudad un lugar mejor. Ya regreso. Ahí están pisando el piso. Yo hubiera hecho exactamente lo mismo. La mano ayuda, de eso vamos a hablar ahora. Y aquí tenemos a Bob, que si uno de ustedes no lo conocen, y es uno de esos buenos americanos, más allá del presidente Carter, que es el que en realidad le permite, y no es que estoy diciendo que yo soy demócrata, pero la historia es la historia. El presidente Carter demócrata es el que le abre las puertas a este grupo de cubanos. Voy con usted, Bob. Don't go away, I'll be right with you. Entonces, voy. me dice que termina los 45 días y entonces ¿qué es lo que pasa con la No, familia? un poco antes de terminar esos 45 días, digamos como a la semana o las 2 semanas, se aparecen miembros del Ministerio del Interior y le Qué dicen, agradable. le vamos a dar la salida a su hijo y a su esposa, ¿Eh? pero nos tiene que decir dónde están, en qué lugar los tiene escondidos. Digo, mira, me da mucho miedo porque usted ha visto las turbas como están afuera, que le pueden hacer daño. Y digo, usted está hablando con un oficial de la seguridad del Estado. Claro. Usted tiene que confiar en El que nosotros. organiza la turba. Tercera Sí. vez me vuelvo a equivocar de nuevo, le doy la dirección. Inmediatamente salió a la puerta y gritó, ya tenemos la dirección. Tenían organizado varios camiones abajo, lo llenaron de gente, despertaron, sacaron a la gente de las casas, estamos hablando de las 2 de la mañana, los montaron en los camiones y arrancaron hacia la dirección que yo había dado, y a partir de ahí él te podrá contar lo que le sucedió cuando Llegan llegó a la esa gente. casa de ustedes, que es donde ustedes están ocultos, supuestamente protegidos, mientras él estaba pasando los 45 días peores de su vida. Díganme. Era de noche y era una noche normal, pero llegó la gente de inmigración, me imagino. Esa gente entraron a la casa, tocaron la puerta, entraron a la casa y le preguntaron unas preguntas a mi madre. Ella firmó unos papeles que tenía que firmar para poder irse del país y se fueron muy tranquilos. Sí. Cuando el carro se fue, inmediatamente llegaron unas guaguas y camiones llenos de gente y llenos de piedras. Y entonces empezaron a tirar piedras a la casa y con palos a romper los cristales. ¿De la Afortunadamente, casa de un vecino o era la casa de la abuela? No, de un amigo De un amigo, un ok. amigo. Empezaron a romper los cristales con la... Ok, entonces ¿qué pasa? pero estamos hablando de un tumulto de gente que, bueno, para nosotros era duro de ver cuánta gente había ahí, porque estamos dentro de la casa. Sí. Pero era tan grande que simplemente no nos pudimos quedar en esa casa. Iban a romper la puerta y nada, y quién sabe lo que iba a pasar. ¿Y cómo pudieron escapar? Simplemente nos fuimos por la puerta de atrás Ok. y el plan era brincar una cerca y irse a una casa de unos vecinos sin que ellos nos vieran. Pero al llegar a la cerca, que yo me recuerde, había un... Esto es a las 2 de la mañana. Sí, Ok. no me recuerdo la hora, pero era de madrugada. Vale. Entonces, alguien había soltado un perro o algo para ayudar a buscar, pero el perro al llegar a mí nada ocurrió. O sea, Qué bueno. no me dañó.
pero lo hubiera mordido el sí lograron ver más o menos dónde íbamos, por eso posiblemente. perro. Ok. Brincamos la cerca. ¿Qué edad tenía tu hermana? Tú tenías 9 años y tu hermana. Mi hermana no había nacido en ese tiempo. Ok, eso solamente era tu mamá y tú. Era mi mamá y yo. Ok. Ella me cargó, brincamos la cerca y entonces logramos, tocamos la puerta a varios vecinos, pero ellos tenían miedo, como es natural. Bien. Pero nos colamos en un garaje. Y en ese garaje no me recuerdo qué tiempo estuvimos, pero fue un tiempo muy largo y los oíamos caminando por los techos y por afuera, gritando y amenazando. ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? Y finalmente... Gestapo, esto es así como Auschwitz con los judíos No, uno lo y dice la y- Gestapo nazi. Es algo increíble. Entonces finalmente alguien Y logró... tú tenías 9 años, lleno de miedo. Bueno, tuve que ir al baño, para ahí, tú ahí esperando, o escuchando, porque mi mamá estaba llorando en ese tiempo. Pero estamos callados dentro del garaje. Ellos lograron meterse en el garaje, con una linterna la miraron y le dijeron, Vilma Cará. Ese es el nombre de ella, Vilma. Y entonces en ese momento todo el mundo, me imagino, entró al garaje. Y en ese momento la agarraron. En ese momento le pusieron una linterna. Sí. Sí, Auschwitz. Eso es Exactamente. una linterna y le dijeron Vilma y ahí Vilma Cará. Nos habían descubierto. Entonces, imagínate, todo el mundo celebrando, entraron al garaje. ¿Y qué le hicieron ustedes físicamente? A mí me agarraron por los brazos y me apretaron por atrás y me hicieron que me la mirara a ella. A ella la tenían arrodillada y le dieron galletas y le seguían dando mientras me decían, mira lo que le está pasando a ella, quédate con nosotros, quédate con nosotros. Y que yo me recuerdo, y ella me cuenta también, yo le decía, no grites, quédate callada porque nos tenemos que ir. Y yo, mientras más decía eso, posiblemente hacía la situación peor. No me recuerdo el por qué, ni esta parte un poco borrosa, pero sí me recuerdo que trajeron sogas. Y no sé si fue para amenazar pero uno nunca Pero sabe. dándole galletas, pero fíjate que tú Arrodillada. el panorama que me estás pintando Sí. es muy serio. Sí. Arrodillada en un garaje, es la madrugada, con una linterna en la cara de tu mamá, tus 9 años te tienen con las manos agarradas Sí. atrás y tú ves como un extraño está abofeteando. Bueno, no era extraño, creo que una de las personas el nombre de ella es Zulema, Bueno, que ella nos conocía. ok. Y ella fue una de las personas que participó en eso. Y mientras todo eso ocurría, me tenían aguantado por los brazos, mirando y que forzando que yo mirara lo que estaba ocurriendo para que aprendiera y que no me pasara eso, para que me quedara con ella. Y tu mamá llorando. Y ¿Cuánto gritando. tiempo estuvieron abofeteándola? Fue un tiempo largo. Me imagino que eso a lo mejor fue minutos, pero uno lo piensa como si fuera una hora, ¿no? Pero fue tanto los gritos que vinieron unos guardias en ese momento y mientras hubo una confusión, ellos explicando por qué estaba ocurriendo lo que estaba Ah, ellos ocurriendo estaban explicándole a ustedes de por qué estaba ocurriendo esto. Ajá. a los guardias, porque ellos no sabían por qué esa gritería y ese lío. Sí, sí. En ese momento un individuo vino, nos agarró, nos tiró afuera como para seguir lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y de momento nos metió en un carro y se fue de ahí. O sea, ese individuo nos salvó la vida. Fue, ¿Y quién era esa persona? yo no sé. La verdad que no sé. Pero entonces, ¿cómo tú me dices? El individuo los saca del garaje, los mete Saca en del su garaje. carro. Parece que aparentando como que él estaba siendo parte de la cosa, pero realmente lo que está es Y tratando de aprovechó. rescatarlo. ¿Se recuerda? Nosotros estábamos en otra casa diferente. O sea, todos los demás habían parqueado en otro lugar. Estaban parqueados en la casa donde estábamos. Este individuo no sé por qué había parqueado donde había parqueado. Era el único carro que estaba ahí. Y entonces los demás no pudieron alcanzarnos. Ese señor los mete en el carro y dónde los deja. Porque tú es un extraño también. Bueno, de ahí él yo no me recuerdo del tramo que existe desde este lugar a la casa de mi padre, pero él nos llevó ahí sabiendo que no iba, acuérdate, ya tenemos los papeles, él no iba a llevar para inmigración, pero en el medio él paró por la casa de mi padre y yo lo pude ver por última vez, porque después yo no lo vi por 4 años. Wow, muy fuerte esto. Bueno, entonces sí, esas son las cosas que pasan en el comunismo. Y a mí me Entonces- decían, a partir de ese momento, ya como a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, volvieron a alterarse, ya llegaron los camiones De vuelta a donde está a usted. mi casa y volvieron a coger los micrófonos y decían, finalmente sucedió lo que tenía que suceder, tenemos a tu hijo con nosotros, se va a quedar con nosotros. Ella se usted, fue, la pero el hijo incertidumbre. está con nosotros y va a ser hijo de la revolución y se va a quedar con nosotros. Se Y equivocaron. así me tuvieron hasta las 8 de la mañana, Y usted con la incertidumbre, muriéndome ahí. claro, porque usted no sabía si era verdad o no. ¿Y cómo usted descubre que no es verdad? Ya por la mañana viene mi mamá, que de alguna forma se había comunicado con ellos o ellos con mi mamá,
y ya ella me trajo noticias frescas de que no, que lo que estaban era en el Fontán porque iban a salir ya por el Mariel. Ok, cuénteme por qué entonces ahora comienzan los 9 meses. Porque usted no puede salir de allí 9 meses. Usted lo sabía que él estaba metido en el apartamento y que no podía salir. Usted lo sabía por No, ser vecino. yo supe hasta los 40 y pico de días del asedio. Después desapareció la situación y no, yo no sabía, yo nunca tuve realmente una relación personal con él. Yo intenté Y salir, ahora yo sé que tú le das una mano a Agustín. Sí. Pero ¿por qué no podía salir por 9 no me meses? dejaban salir, había ¿En qué sentido? no, físicamente, en la puerta Dígame. de mi casa había una persona con palos y piedra vigilándome. Y pidieron vacaciones para hacer guardia 8x8, 24 horas seguidas. En la puerta. En el edificio mío creo que hay 5 personas que pidieron un mes de vacaciones para dedicarla a la guardia en mi puerta. Luego fue aflojando y ya no era en la puerta, sino era en la planta baja del edificio. Ahí es donde entra a jugar Agustín. A través del médico amigo de nosotros, se coordina una fuga. Ok. Agustín, que es un hombre muy valiente, Wow. no, porque Realmente pasaba, estábamos buscando insisto un en chance. eso porque era una persona Estábamos muy... mirando a ver cómo No, podían ya sacarlo de sabíamos allí. lo que estaba pasando y teníamos noticias de él porque la madre sí entraba de repente a darle comida y ya sabíamos que había menos gente. Bueno, yo pasaba a diario, veía, bueno, ya aquí quedan en la noche 10, 12 personas, Vale. podemos inventar algo para ver qué podemos hacer y organizamos un plan que era vestirlo de mujer. Vale. Dijimos, bueno, lo vestimos de mujer en la madrugada, que él salga, coordinamos una hora exacta, por supuesto no había celulares ni mucho menos, ¿no? No podía bajar por el elevador, tenía que bajar Si tenía que tirarse con por una especie de soga, una o soga sábana para o algo, salir a un lado y dar y la vuelta salir por el allá costado y brincando esperarlo. del edificio. O sea, Ok. de modo que decir, bueno, baja de mujer, si lo ven, en lo que se dan cuenta que está pasando, quién está saliendo, Era bueno, nos da tiempo por lo sorprendente, menos. ¿Y porque en entonces? ese momento las postas estaban en la parte de atrás del edificio y en el frente, y yo iba a brincar a través de otros edificios. Vale. Pues esa noche, Entonces- bueno, empezamos, llegó la hora convenida, empezamos yo dando vueltas por todo el edificio, y la vuelta a la manzana, y la vuelta a la manzana. Y ya yo lo veía, y entonces cuando fui a salir, habían cambiado el plan, y habían subido y habían nombrado una tercera vigilancia frente a mi puerta, y me descubrieron saliendo y dijeron, se está escapando, y me metieron 2 palazos a la puerta, tuve que echar para atrás y se frustró el Y ya usted plan. estaba vestido de mujer. Tenía con una peluca, peluca me y quedaba todo. de lo más bien. Tenía una peluca que le quedaba lo más bien. Bueno, por lo menos se ríe. Y el muchacho ¿Qué voy a también hacer? se ríe. Obviamente no, pero bueno. De ahí Usted no pude entienda, salir ya hasta 4 o 5 meses después. 4 o 5 meses después. Que también tuve que hacer algo parecido, pero ya había menos rigor de vigilancia. Ahora me va a explicar cómo logra salir, cómo se escapa. Y vamos entonces a hablar con la mano amiga cuando llegan aquí. ¿Por qué este señor norteamericano decide venir y ser voluntario, entretener a los marielitos que llegan con este tipo de trauma aquí a Tierra de Libertad? Pequeño homenaje a 25 años de haber tocado la Tierra de la Libertad y las oportunidades. Ya regresamos. Puede ser que alguno de ustedes que me está mirando se reconozca en esas fotografías. Ha pasado mucho tiempo y sin duda las circunstancias son muy diferentes. Vamos a hablar con Bob en este momento, pero me tiene que terminar cómo es que entonces logra salir 9 meses después. del Es una operación apartamento. bastante similar a la que habíamos intentado La de la anteriormente con peluca. Agustín. Este viaje fue sin peluca, este viaje ya había menos rigor, había alguna que otra gente cuidando, y se contrató un taxista que se paró frente al edificio, se hizo el que se había roto, levantó el capó, hizo el que estaba arreglando, y yo salí por el medio de toda esa gente a una velocidad grande. Mi madre y mi padre estaban ahí, mi padre todavía vivía, dispuestos a aguantar a la gente. Me monté, el hombre tiró el capó y se fue. Me dejó en casa de mi madre, y a partir de ahí ya viví los próximos 2 años fuera de mi apartamento. 2 años estuvo, entonces significa que usted no se pudo ir. No, yo Por el vine, Mariel. a mí me permitieron venir a los 4 años de aquellos acontecimientos. Y específicamente, si usted tenía un salvoconducto, ¿por qué no lo respetan? Lo primero que hicieron fue que me rompieron el salvoconducto en 20 pedazos delante de mi casa. Y después me dijeron que no me iba a ir nunca. Y
pasó el tiempo, se hicieron muchas gestiones, algunas las conozco en detalle, otras no, pero finalmente a los 4 años parece que se cansaron y me dejaron ir. Eso también se lo dijeron a mi madre, Sí. que él nunca se iba a ir, porque ella, cuando estábamos en inmigración, ella preguntó, ¿y dónde está mi esposo? Y dijo, no, él nunca se va. A los 2 años, exactamente a los 2 años de la Embajada del Perú, me citaron de inmigración, me hicieron llevar todos los papeles, me atendió un coronel que se llamaba Ariel, que me han dicho que estaba preso. Ese señor, que era un déspota, un hombre que nos trataba muy mal, me revisó todos los papeles, una auxiliar, después me pasó con él, todo está perfecto. Tuve que ir a Santiago de Cuba, porque yo nací en Santiago de Cuba y me tuvieron que poner un cuño en Santiago de Cuba, escondido con unos pejuelos oscuros, en una guagua, me fui a Santiago. Era mentira. Todo. Cuando yo llegué me dijeron, ya el lunes ven, no tienes que hacer cola ni nada, ven con este papelito y te vamos a atender. Me tuvieron ahí, me sentaron ahí, me pasaron de lo más bien. Y aquel señor se paró y dio 2 golpes en la mesa y me dijo, no te vas a ir nunca de aquí por traidor. Yo me quedé perplejo, a mí se me salían las lágrimas, yo no sabía qué es lo que iba a hacer. Y se paró delante de mí y me dijo, pero ¿qué es lo que pasa? No te acabas de ir, vete ya, que te voy a dar una galleta, vete. Y me tuve que ir, yo con las lágrimas en los ojos me fui, salí caminando que yo no sé hasta dónde me fui. Caminé 1 milla, 2 millas, 3 millas. De la desesperación, la desolación. Yo no sabía lo que estaba pasando. Después de eso demoró 2 años en recibir yo el permiso de salida. Y casi desde el principio tenía mi visa, tenía todos mis papeles en regla. Qué barbaridad. Y sí, y algunos consideran que el comunismo todavía se puede uno... Hace poco oí a alguien en la televisión diciendo que admiraba mucho la labor de Castro, Sí, el dueño de un periódico de México. Sí, él es el Admiraba mucho salvador de los el pobres, trabajo de Castro. el libertador de los niños. Elizabeth, ¿qué sientes tú al escuchar este tipo de anécdotas? Para mí siempre me afecta tanto escuchar todas las historias, no solamente las de mi familia, pero de amigos de mi familia, siempre me ha afectado mucho y no sé, no hay palabras para poder expresar Sí, cómo. como Sí, como uno se siente. I'm so grateful. Sí, tan I'm so grateful. agradecida. Agradecida, gracias, tan Sí. agradecida porque yo sé que si hubiera nacido en Cuba no hubiera tenido las oportunidades que tengo aquí. No, claro. Sí, Y- pero estoy segura de que tu papá te hubiera metido en la embajada y te hubiera sacado en el banco y hubiera hecho todo lo posible como hizo Berenguer con el niño de 9 En años. esos días de Mariel uno estaba en muchas gestiones y cosas y hubo alguien una vez que me dijo, bueno, pero la embarcación no es muy grande la que te podemos ofrecer. Le digo, si tú me aseguras que hay un delfín bien amaestrado, que yo con mi hija cargada me lleva a Miami, cuenta conmigo que voy en él. Claro. Sí. Contra la fe y para adelante. Bob, vamos con usted. Entonces, le agradecemos desde el punto de vista de la comunidad colectivamente que haya querido dedicarse a entretener a los marielitos. Yeah. Así, a quitar la tristeza con la que llegan esta gente. Lo más que atropellaron a los mariditos, lo más impulso que yo tenía para arreglar la situación. ¿Y por qué viene ese deseo, ese amor por los cubanos? Me crié aquí en Miami mirando a llegar los cubanos desde el año 59. Vi como que ellos levantaron una ciudad que después de 15 años en el 76 era bien obvio de que los cubanos han hecho tremenda marca aquí en Miami y me dediqué a ¿Qué es lo que se hacía en los campamentos, Bob? Explíquele al público, ¿qué hacía en particular? Traje una guitarra, se les cantaba Guantanamera, otras canciones en inglés, los 2 himnos nacionales y empecé a contarles chistes que los marielitos desde el primer momento estaban contando chistes contrarrevolucionarios. Entonces que en Cuba, significa que este gringo con ese acento en el medio de los campamentos, los marielitos todavía todos despistados, no habían tocado todavía tierra americana, estaban, ¿no? Del Mosquito para este Exacto. campamento y se encuentran con este personaje tocando la guitarra y hablando en español. Yo lo veo en Chrome y Entonces Bob era usted- como un showman, Ay, ¿no? usted gritaba abajo, Fidel. no, dirigí las consignas y empecé con abajo Fidel, abajo tal, y terminé con abajo los chícharos, Ah, que sacó el grito más fuerte de todos ustedes. abajo los chícharos. Abajo los Ok. chícharos, que los cubanos estaban frustrados
por haber comido chícharos por 20 años. Claro, Es que claro, a Cuba entró el barco más grande del mundo, que era el que había llevado los chícharos. claro. Empezó en la 59 y nunca paró. Sí, ahora, cuando usted ve a Bob en el campamento, ¿cuál es la impresión? No, una cosa muy pintoresca, ¿no? Pues, Claro. un gringo cantando en español la guantanamera y después lo mismo cantaba otra cosa americana, hacía chistes de la realidad cubana, entonces eso me llamó mucho la atención, ¿no? Y edita este librito, fíjense que está aquí, Chistes del Marieli, Ajá. hace 25 años. De esto, bueno, tiene, con su propio dinero lo edita, lo cual es verdaderamente encomiable. Voy a leer, y entonces, ¿qué es lo que hace? Que él recopila los chistes y los dichos y lo que se estaba comentando en los campamentos y los edita en este pequeño librito. Y voy a leer uno de los chistes que están aquí escritos. Tengo lo que tenía que tener, un refrigerador vacío y nada que comer. Tengo lo que tenía que tener, un televisor ruso que no se puede ver. Tengo lo que tenía que tener, una tía gorda que vive en Miami y un yate en el Marieli. Esto es una parodia, de un poema de Guillén. Exacto. Entonces, ¿usted cómo es que con su propio dinero, Bob? I mean, this is great. No. ¿Por qué lo hace? Los Marielitos me contaron tantos chistes Sí. que yo me fijé que era una manera de sobrevivir al sistema. Y no llevé tanto tiempo para traer mi máquina de escribir manual a la carpa de recepción, y después del show mío con mis audiencias captivas, pedí a los Marielitos que escriben por máquina a cualquier chiste que ellos sabían que no les he contado, y cogí el material para hacer ese libro. ¿Y cuántos Había- ediciones usted publicó de esta? Okay. Ensamblemos 25,000 libros y están repartidos por través del mundo, inclusive a Cuba. 25,000 panfletos Yes, usted pudo imprimir con su propio dinero. yes. Durante el tiempo de la ciudad de las carpas, yo traería 6 cajas de papel y dejaría a los Marielitos ensamblar los panfletos y llevarlos por donde quiera vendiéndolos. Y era como algunos Marielitos comieron ese día. Aparte de la familia de Liberto, ¿alguna otra familia que se le haya quedado en su memoria, que no esté aquí con nosotros, pero que puede ser que nos esté viendo, de la familia de Liberto? ¿Por qué se acordó? ¿Por qué se acuerda? Dígame una anécdota que la tiene usted en el corazón. Yo me acuerdo un joven que tenía más o menos la edad mía, que pasaba por el base de Opoloca en silla de ruedas. Y muy triste me dijo, mis compatriotas son animales. Y ese fue el punto más bajo de todo el episodio de Mariel para mí. El punto más alegre era cuando vino la mamá de un muchacho de 3 años, y la mamá me decía que el hijo preguntaba si el ruso iba a cantar más. Sí, el ruso, claro, y el ruso... Yo siendo claro de piel, obviamente. el El muchacho me ruso va a confundió seguir con el ruso. cantando, aunque la diferencia es que el ruso cantaba en inglés. Big difference. Ahora, en los campamentos, ¿algún tipo de recuerdo? Nos estamos riendo porque en realidad este señor es admirable y hay que tener tiene todos nuestros respetos. ¿Alguna anécdota sobre los campamentos? Bueno, el 10 de abril, que es mi cumpleaños, ¿O el puesto de entrada? lo celebré ahí adentro. Me prepararon consiguieron unas hojas y unas ramitas, y con eso fue el cake, nos repartimos, nos comimos los pedacitos de ramitas y hojas, y así pasé mi cumpleaños allá adentro. Esto es adentro de la embajada de Perú. Ahora, cuando regresemos, para terminar, aparte de la presencia de Bob en ese campamento, y también tú, la impresión que te quedó, es la primera imagen que uno ve de los Estados Unidos. Cuando regresen, estamos haciendo un pequeño homenaje a los Marielitos. Ya regresamos.
recomiendo. Ahí está donde usted me puede escribir a través del internet. Cualquier crítica más que bienvenida. Le decía, doctor, dígame. Lo que más me impresionó, lo tremendamente bien todo organizado. Llegabas y te daban inmediatamente un equipo para tu higiene personal. Esto es el campamento. Cuando uno pisa tierra llegando mexicana. Inmediatamente, y al pasar de unas breves preguntas de tipo de inmigración, había un letrero inmenso en aquella nave que decía: el último que venga de La Habana que apague las luces del morro. Y aquello era como un relax, Claro. un sentido de humor, pero no sé, en El alguna trato forma por parte de los inmigrantes, de los oficiales de muy cordial, los funcionarios de muy inmigración. cordial, respetuoso, no puedo decir Era lo la contrario. primera cara de los Estados Recuerdo que me Unidos. dijeron que mi pasaporte estaba como si hubiera sido hecho en prisión. Aunque sabemos que no eres prisionero, pero el pasaporte tuyo, para confundirnos a nosotros, nunca pude entender eso, pero mi pasaporte venía Fíjese como si qué hubiera sido... perversidad, es Exacto, para usted ya marcarlo a la entrada. exacto, pero sin embargo era algo un poco tonto porque yo venía con la familia y no era lo típico de los que venían como Claro. prisioneros. Me decías de esto para entonces. Esto fue lo que más ayudó a desarrollar mi amistad con Bob, que fue un juego que él quiso hacer como una reproducción del Monopoly Sí, con la realidad cubana. el monopolio, ok. Y entonces un amigo común nos presentó y entonces él iba a la oficina que yo trabajaba en aquel momento en Miami Mental Health Center, y así surgió una amistad. Y después pues Bob iba a casa y nos asesoraba en algunas cosas. En algunas cosas no le hice mucho caso y me arrepiento muchísimo. Ahorita hablaba de cuáles eran los pies correctos, se debía ver una casa. Pero en fin, de verdad que Bob ha sido alguien muy especial para nuestra familia. Es el gringo family member de Obviamente, por eso, y bueno, llevan 25 años la amistad. de relación. ¿Cómo hubiera sido tu vida si el Mariel no hubiera existido? ¿En Yo qué siento que he manera te vivido tocó? Dos vidas. Siento que he vivido dos vidas literalmente. Una antes y otra después. Es como haber el privilegio de vivir dos veces. Cortando caña. Niño de los 9 años. Estuviera cortando caña. ¿Estuviera encontrando caña? No, en serio, yo creo que mis padres con el tiempo hubiesen buscado una manera de sacarnos ahí. Berenguer. No sé lo que hubiera sido, posiblemente él tiene razón de alguna manera, porque yo desde el año 60 tenía mi primer pasaporte, hubiera inventado algo, pero sería horrible que no hubiera pasado nada, porque yo he tenido contacto con algunos ex compañeros de trabajo y ex compañeros de estudio que todavía viven en Cuba y viven una vida penosa Lamentable. y horrible, Indigna. y horrible. Elizabeth. La verdad es que no sé exactamente cómo sería si no existiera María, pero sé que tengo hoy libertad y que tengo tantas cosas que no hubiera tenido. Ella hubiera nacido en Cuba, Imagínate qué tremenda diferencia, ¿no? ¿no? Y entonces haber nacido entre Cuba o en la Cuba libre, que es Miami. Exacto. Bob. Sin Mariel sería igual que estoy ahora, pero ya después de Mariel estoy un poco más alegre. Y te agradecemos. Cuéntame, ¿cómo sería? Mariel me representa como el lograr algo que has estado soñando con ellos toda la vida y que bien valió la pena, ¿no? Pero opino igual que el resto, que si no hubiera sido Mariel en alguna otra forma hubiera salido, porque aunque me tomó 20 años salir de Cuba, lo logré, así que quizás hubiera sido otros 20 más. Es correcto, otros Dicen que 20 más. Mariel no es un puerto de salida, sino una actitud ante la vida. Una actitud Absolutamente, ante la tremendo. vida. Me tengo que ir desgraciadamente. Hemos tocado la parte linda del Mariel, que es la gran mayoría de los Marielitos lucen como estos dos caballeros. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana a la hora de siempre. Como siempre digo, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Y con los Marielitos. Hasta entonces.